La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, en esta primera entrega de La verdad en 30 minutos quiero hablar de algo, ¿no? Estamos hablando de lo falso, ¿no? Y nada más falso que una secta. Pero cuando nos preguntamos qué es una secta, yo quiero hablar de 3 características para identificarla. ¿Qué es una secta? Cuando la gente piensa en la secta, me viene a la mente el nombre de David Koresh. Koresh fue un líder sectario de los años 80-90 que creía que él era el Mesías y había desbloqueado, escuche bien, los 7 sellos del Apocalipsis. Toma cacho. No lo hicieron los ángeles, lo hizo David Koresh. También creía que la batalla final de Armagedón se acercaba rápidamente, por lo que les dijo a sus seguidores que almacenaran armas y construyeran un complejo militar cerca de Huaco, que eso es Texas, conocido como el Monte Carmelo. Mira el nombre que le pusieron, ¿no? Se llamaron a sí mismos la rama davidiana, la secta davidiana, porque seguían a David Koresh. Llevaba el nombre de él. Según un miembro que sobrevivió, decía, David Koresh es el Mesías y él prometió que regresará un día. Vamos todavía, David, ¿no? Está ardiendo en el infierno, pero va a regresar un día. Ahora solo esperamos por el reino, dice. Según otro miembro que sobrevivió, dice, las escrituras simplemente fluyeron de su boca. Él tenía el Espíritu de Dios en él. ¡Wow! Tal declaración era reveladora, ya que el Espíritu de Dios llevaría a Koresh a luchar contra el FBI en un enfrentamiento de 51 días en el supuesto Monte Carmelo. ¿Sabe? Durante más de un mes no se permitió a nadie entrar y nadie pudo salir del complejo debido a las armas y a acusaciones de mala conducta sexual de David Koresh. Él hacía uso y abuso de las mujeres y no importaba que fueran casadas. Secta, acuérdense, las sectas hacen eso. Recuerden la secta La Luz del Mundo. Recuerden por qué está preso Jonás Joaquín González. Lo hizo su papá, lo hizo su abuelo, recién lo pescaron a él y lo siguen defendiendo. Koresh le dijo a las autoridades del FBI, estoy dispuesto a salir cuando reciba un mensaje de mi comandante. Era medio chavista también, ¿no? El vago ahí creía que los cubanos le iban a dar orden. Se puso tan mal en febrero de 1993 que agentes federales allanaron el complejo provocando una batalla de 4 horas. Estaban a tiro limpio. Usted puede encontrarlo, creo que está en YouTube las imágenes. Estaban ahí, en el nombre de no sé de quién, estaban disparándole al FBI. Cuando terminó, 6 davidianos y 4 agentes del FBI estaban muertos. Poco después los davidianos incendiaron la propiedad donde estaban. Miren lo que hicieron. Y después casi todos dentro del Monte Carmelo estaban muertos, incluyendo niños y el mismo David Koresh. Mi pregunta siempre es la misma. ¿Cómo te engañaron tanto? ¿Cómo te mintieron? ¿Cómo te hicieron creer que tenías que dar la vida por un hombre? Ese mismo hombre que no tenía concepto bíblico, que decía que Dios los amó. Todos dicen lo mismo. Ay, sí, Dios me llamó, Dios me cogió. ¿Y tu vida? ¿Lo dice tu vida? Los falsos maestros son peligrosos. Ellos pueden ser mortales. Meterse con la idea de alguien sobre Dios y la vida futura puede hacer que hagan cualquier cosa. Dile las cosas equivocadas sobre el cielo y el infierno y la salvación y puede hacer que renuncien a sus propias vidas. No, Dios. Y la gente no aprende. No ha aprendido nada de todo lo que está pasando, de lo que ya ha pasado. No han adquirido experiencia sobre los mentirosos y los falsos. Todo lo que uno tiene que hacer es repetir en los nombres de David Koresh, Jim Jones, el predicador del pueblo, el que empezó bien y terminó llevándose a su gente a Guyana en un lugar creyendo que iba a ser un paraíso aparte de este mundo en que vivían.
y que los gobernaba y los sometía, y volvemos a lo mismo, abusaba de las mujeres. Hasta que un día les dijo que tenían que celebrar la Santa Cena porque ya se le venía el FBI encima, se le venían los norteamericanos porque habían descubierto todo lo que hacía. Y convenció a 800 personas de que tenían que tomar la Santa Cena con veneno, incluyendo niños. Y los mató. 800 personas muertas, siendo un hombre. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que creas en la mentira? Me recuerda a un empleado de banco que los primeros 20 días le hicieron contar billetes, pero billetes buenos, los verdaderos. Tuvo todos esos 20 días contando billetes desde que entraba hasta que salía. Llegado un momento, los dedos de él se movían solos de haber estado contado billetes. No era ni siquiera con máquinas se lo hicieron contar, se lo hicieron contar con los dedos. Luego lo pusieron en el cajero para que atienda. Y viene el gerente un día y le dice, ¿y todo bien, todo tranquilo? Le dice, sí, una maravilla acá. Pero le puse una pregunta, le dice al gerente, el cajero nuevo. Sí, ¿cómo hago para discernir los billetes falsos? Y el cajero, o sea, y el gerente lo miraba y le dice, mirá, te tuve 20 días ahí abajo en la bóveda contando billetes nuevos. Cuando aparezca un falso, te tenés que dar cuenta. Porque si vos conocés la verdad, no te pueden engañar la mentira. Y eso es lo que pasa, ¿conocés la verdad? El 80% del cristianismo en la mentira de la pandemia se escondió. Ignorantes bíblicos. Por excelencia son ignorantes, porque tenemos todos los recursos a través de estos medios para aprender, pero aprender de buen ministerio. Aprender de quién sabe. Y sin embargo se engancha con Dante Hebel, con una sarta de mentirosos y engañadores y tramposos que hasta afirman que Judas está salvo cuando la Biblia no dice eso. Van en contra de todo lo que Dios dice. Y usted ve que la gente lo sigue. Vuelvo a repetir eso. Los falsos maestros son peligrosos. Ellos pueden ser mortales. Meterse con la idea de alguien sobre Dios y la vida futura puede hacer que hagan cualquier cosa. Dile las cosas equivocadas sobre el cielo y el infierno y la salvación, y puedes hacer que renuncien a sus vidas. Todo lo que uno tiene que hacer es repetir los nombres de David Corey, Jim Jones, y el otro se llama Charles Manson. Él directamente decía que era Jesús, no, él no anduvo con vuelta. Jesús no me llamó, yo soy Jesús. ¿Y sabe lo que hacía Charles Manson? Albergaba en su granja a jóvenes que se iban de la casa. Y como siempre, abusaba de las jovencitas. Eso es lo que hace todos la secta. Y ahí los reclutaba y los tenía con él. Hasta que un día le dijo, vamos a ir a la casa de la esposa de Roman Polanski, de Sharon Tate. Ese día estaban de cumpleaños y ella estaba embarazada. Y entraron ahí a matarla a la gente. Agarraron a Sharon Tate, le abrieron la panza, le sacaron el bebé y escribieron con la sangre todas las paredes. ¡Wow! Jesucristo haciendo eso acá en la tierra. Charles Manson, sus seguidores. No conforme con eso, después volvieron otro día a otra granja, otra vecindad. Y los ataron esta vez en las sillas y le pegaron tanta puñalada que eran irreconocibles lo que hicieron. La policía los agarró, los metió preso. Manson nunca quiso que ningún abogado lo defienda, se defendió solo, lo condenaron a podrirse en la cárcel. Pero sus seguidores lo defendían a muerte. No les importaba dar la vida por él. Acá había un partido político que decía la vida por Perón. ¿Qué vida por Perón? La vida por Cristo. El único que salva es Cristo. El único que tiene poder es Jesucristo. El único que el Padre mandó a redimirnos se llama Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no es ningún pastor, no es ningún ministerio. Es Jesucristo. ¿Cuándo van a entenderlo? Tampoco es el dinero. El otro día escuché predicar a un supuesto apóstol falso como todo. Y tergiversó el versículo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Tienes que poner dinero para ser salvo. ¡Wow! ¿Ve cómo sacaron a Jesús del centro del mensaje, del centro de la vida? Sacaron a Jesús y aquí estamos viviendo un evangelio falso, diluido, lleno de engañadores. Ayer buscando información y me encontré con muchas revistas seculares, diarios seculares, que denunciaban aberraciones hechas por llamados pastores. Y muchos de esos ni siquiera Dios los llamó, y otros ni siquiera de verdad tenían estudios ni siquiera de teología bíblica. Abusando de la gente, teniéndolos como esclavos, explotándolos. Qué vergüenza, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Cómo es posible que sean tan fácil engañados? Ahora bien, lo que nos lleva a una pregunta: ¿qué es una secta? ¿Cuándo alguien ha cruzado la línea del error? Porque a veces es difícil
discernir. Pero la pregunta es esa. ¿Cuándo alguien ha cruzado la línea del error? Y por sobre todas las cosas, del error doctrinal y pasó a la herejía. Porque la Biblia dice bien claro que se iban a levantar muchos falsos. Y cada uno iba a tener su erzo, su mentira, su engaño. Jesús mismo dijo que prestemos atención a tales cosas cuando dijo en Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo discernimos que es un lobo rapaz que está vestido de oveja? Sentarlo, charlarle. Claro, si tenés conocimiento bíblico te vas a dar cuenta, si no, no tenés. Y si el Espíritu Santo te guía. Porque ese es el gran problema. Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y hoy brilla por su ausencia la dirección del Espíritu Santo. Los hombres se creen más que Dios. El apóstol Juan se hizo eco de esto en 1 Juan capítulo 4, verso 1, cuando dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Y aclara de nuevo, Juan, porque muchos falsos han salido al mundo. ¡Wow! Hace 2000 años que Juan dijo esto. Hoy estamos llenos. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron, estaba afirmando en tiempo presente en aquel entonces, falso profeta entre el pueblo, así como habrá también falso maestro entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán sectas destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Yo cuando leo negando incluso al Señor que los compró y escucho los sermones de que Jesucristo ya no tiene poder, que el poder es la plata, wow, sacaron a Jesús, Jesús ya no tiene poder. La sangre de Jesucristo ya no limpia más pecado, hermano. Según los falsos profetas, es el dinero que te puede limpiar los pecados, es el que te puede hacer entrar al cielo. Cuando la palabra de Dios nos dice eso. Sin Cristo no somos nada. Sin el sacrificio de la cruz nadie puede cambiar. La verdad es la única que nos va a hacer libre, pero ¿qué verdad nos hace libre? La verdad que vivimos, la que practicamos. Pero hoy en día estamos llenos de sectarios y ese es el gran problema de este mundo. Las sectas han crecido tanto y todas han usado el nombre de Jesús como lo usan los curanderos, los hechiceros, los brujos. Todo esto es para decir que la herejía es un gran problema para Dios. El Señor le dijo a los judíos que ejecutaran falsos maestros en Israel. O sea, Dios le dijo, maten a los falsos maestros en Israel. Y le dijo a la iglesia que los descartara. Le dijo a la iglesia en el día de Judas que odiara incluso sus vestiduras. Y le dijo a la iglesia en el día de Juan que no los recibiera en su casa. El apóstol Pablo llegó a decir que cualquiera que predique un evangelio diferente sea maldito. Y hoy estamos llenos del evangelio, el otro evangelio, el de la mentira, el de la fe y de la prosperidad, el de la seguir a los hombres, el de hacer millonario a 2, 3 ejemplares que están ahí arriba y los demás se mueren de hambre, y sin importarle la necesidad de los huérfanos, de la viuda, de los ancianos. El otro evangelio, el que se codea con el supuesto Vaticano y andan abrazados. El otro evangelio, el que anda metido en la política y que no tiene nada de Dios. Pero eso todavía no responde a la pregunta que es una secta. Todavía no nos dice lo que deberíamos estar buscando en un maestro falso. Esta no es una pregunta fácil de abordar, ya que hay varias definiciones para la palabra secta. Por ejemplo, un conocido apologista, Walter Martin, dice: una secta puede definir como un grupo de personas reunida sobre la interpretación errónea de la Biblia de una persona o personas específicas. Eso es una secta. Seguir las ideas erróneas, los conceptos erróneos de la Biblia de una persona. Martin dice que una secta sigue la mala interpretación de las Escrituras por parte de una persona. Ellos almacenan armas porque creen que la batalla de Armagedón está cerca. Construyen un complejo porque su líder es el Mesías y quieren protegerlo. Sin embargo, hay muchas interpretaciones erróneas de la Escritura que no se consideran sectas. Hay muchas iglesias que tienen puntos de vista erróneos sobre la creación, los tiempos finales y los dones espirituales que no pertenecen a una secta. Así que tenemos que agregar esta definición. Y un hermano dice en su libro, él define una secta de esta manera. Una secta, entonces, es cualquier movimiento religioso que reclama el respaldo de Cristo o la Biblia, pero distorsiona el mensaje central del cristianismo por una revelación adicional y desplazando un principio fundamental de la fe con un asunto secundario.
O sea, no es lo que la Biblia dice, es lo que Dios me dijo, porque de mí Dios me habló Dice que la secta añade revelaciones a la Biblia y desplaza las doctrinas fundamentales. Para probar sus ideas, afirman que Dios le ha hablado y al hacerlo cambian los componentes fundamentales de la fe cristiana, redefiniendo términos como expiación y perdón y espíritu. Crean sus propias ideas sobre teología, salvación y redención y lo hacen mientras reclaman revelación adicional, es decir, estoy esperando una palabra de mi comandante. Lo hacen todo bajo la autoridad, entre comillas, de Dios, y no sabemos de qué Dios. ¿Sabe? Todo lo que Dios quiso decir no está en la Biblia. No se va a salir nunca de lo que dijo. Tenemos, pues, lo dijo el apóstol Pedro y lo afirma, la palabra profética más segura. La palabra de Dios. Antiguo Testamento. Israel, la ley. Nuevo Testamento. Jesús, la iglesia. El ministerio de ir y predicar a toda criatura para que sea salvo. El término secta se usa generalmente de grupos cuyas enseñanzas son tan heréticas que permanecen fuera del cristianismo histórico. Si bien esta es una definición mucho más amplia, trae a coalición un punto importante. Las sectas pertenecen fuera del cristianismo histórico. No pueden vincularse con nuestra historia. La historia de los apóstoles y los padres de la iglesia no pueden rastrear sus raíces hasta la Reforma o la Biblia o regresar a cualquier grupo ortodoxo. En algún momento de la historia simplemente surgieron. Y hoy tenemos millones de sectas, millones. Como esa china que dice que esa es la madre de Dios. ¡Fua! Se llama la secta la madre de Dios. Tiene 2.700.000 seguidores. Ella habla barrabasada, ni siquiera habla de la Biblia y todos lo siguen. Todos la siguen ciegamente. Un tal John Osten también. Te miente, te motiva y lo siguen. Y el otro día estuvo en un recital de Lady Gaga apoyando el movimiento LGTB. Todo eso es para demostrar que no tiene nada de Dios. Pero la gente, sin embargo, lo sigue creyendo que es un hombre de Dios. La culpa no la tiene el chancho, me decían a mí, sino el que le da de comer. Pero hay gente que no quiere ser responsable delante de Dios. Hay gente que no quiere dejar su vida de pecado. Yo reconozco, porque he hablado con muchos. No quieren dejar su vida de pecado. Está como Herodes, cuando fue ante Juan el Bautista, con toda la pompa, y habrá dicho, bueno, acá a Juan lo impresiono y me va a bautizar. Y Herodes llegó hasta ahí, hasta el Jordán, y le dijo, Juan, vengo a bautizarme. Y Juan lo mira. Eso es ser un hombre de Dios, aprendan. Y le dice, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No anduvo con vueltas. No le dijo, pará, Herodes, me parece que tenés un pequeño pecadito, tenés que arrepentirte, ¿viste? Tenés que hacer algunos sacramentos. Tenés que dar plata para mí, Herodes, para el ministerio de Juan el Bautista en el desierto. Tenés que poner, ¿viste? Tenés que hacer. No le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Chao. Lo cortó como un queso. ¿Dónde están esos hombres que les diga la verdad en la cara a todos esos que se creen algo y no son nadie? Entonces, dicho esto, cada una de estas definiciones nos da una mejor comprensión de lo que es una secta y nos lleva a definir el término de una manera. Una secta es cualquier grupo que profesa ser cristiano y tiene una visión equivocada de las Escrituras, la salvación y el Salvador. Para simplificar las cosas podríamos poner todo bajo este paraguas. Secta y falso maestro tienen una visión incorrecta en cada una de estas tres áreas. La primera, la secta tiene una visión equivocada de las Escrituras. Todo comienza con una visión equivocada de las Escrituras. Los testigos de Jehová, los mormones, los arecrinas, los adventistas, los metodistas, los presbiterianos, y seguimos. La secta no obtiene la Biblia, la fuente de toda autoridad incorrecta, como dice un hermano, se basa en la interpretación errónea de una persona, surgen de la nada, porque sus ideas no se basan en la palabra de Dios, se basan en otra cosa. Hay varias formas en que las sectas demuestran esto. Por un lado, agregan revelación adicional a la Escritura, no creen que la Biblia sea suficiente, por lo que le agregan enseñanza adicional. ¿Sabes? Si la Biblia no es suficiente, estamos perdiendo el tiempo predicando la palabra de Dios. Si la palabra de Dios misma nos dice que es suficiente, ya estamos perdidos. ¿Qué estamos enseñando? Por ejemplo, los mormones añaden 3 enseñanzas adicionales a la Biblia: la doctrina y convenio y la perla de gran precio, más el libro del Mormón, de acuerdo con un autor mormón. La Biblia es un testigo de la verdad. El libro de Mormón es otro testigo del mismo efecto. El libro sellado, el libro de Mormón, es revelación adicional de Dios sobre el Mesías de Jesucristo y de los convenios hechos con sus padres. Afirma ser parte del nuevo pacto con Israel y es todo mentira. En otras palabras, la revelación dada en la Biblia no fue suficiente para los mormones,
Por lo tanto, necesitaban una revelación adicional. Necesitaban más de lo que se proporciona en la Biblia. El resto de nosotros solo tenemos los 66 libros y el Nuevo y Antiguo Testamento, pero ellos tienen todo esto, tienen lo que necesitamos. Ellos tienen otro testigo con el mismo efecto. Por ejemplo, la secta de la ciencia cristiana dice lo mismo. También su fundadora, Mary Baker Eddy, el registro material de la Biblia no es más importante para nuestro bienestar que la historia de Europa y América. Miren lo que dice. Hace poco un monseñor, no sé cuánto yo estaba viendo, dijo que la enseñanza de la Iglesia Católica está más arriba que la Biblia. Y muchos llamados pastores andan ahí avanzados con el ecumenismo. Los errores manifiestos en las versiones antiguas, las 30.000 lecturas diferentes en el Antiguo Testamento y los 300.000 en el Nuevo, estos hechos muestran cómo un sentido mortal y material se robó en el registro divino, con su propio matiz oscureciendo hasta cierto punto las páginas inspiradas. Como resultado de este oscurecimiento, científicos cristianos necesitan otro libro para interpretar la Biblia, por ello, y lo encuentran en la cienciología, que le dicen ciencia, salud con claves de la Escritura, que eso lo escribió Mary Baker Eddy. Nos dice todo lo que necesita saber acerca de Dios y su voluntad para la humanidad, al punto que Eddy escribe: la Biblia y la ciencia son clave de la Escritura y mis otras obras publicadas son lo único instructor apropiado para esta hora. O sea, Mary Baker Eddy, la Biblia no tiene mucho para ofrecernos. Esta es alguna de las tantas que tenemos que en el transcurso de este programa vamos a estar diciéndole para la gloria de Dios. Candela, todo tuyo. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.